Para entender la fundación, primero debemos entender la Revolución Americana. Les compartía lo fascinante que es leer la apología de la Revolución Americana que hace Hannah Arendt. Y ella misma distingue en ese ensayo fantástico entre rebelión, revolución y restauración. En pocas palabras, lo que nos dice es la rebelión es simplemente un movimiento que busca liberarte de un yugo que te está oprimiendo. Hablo desde la perspectiva de We the People. La restauración, por el contrario, consiste en devolver o regresar a un orden político pasado que no es vigente en ese momento, pero que se añora o se extraña bajo la vieja frase de que tiempos pasados fueron mejores. En ninguno de los dos casos es aplicable la realidad de la experiencia americana. La experiencia americana responde más bien a la realidad de una revolución, precisamente porque la revolución está dirigida a crear un nuevo orden político. Ahí también hay que desvirtuar un poco la visión totalitaria que se tiene del concepto revolución por las experiencias negativas o desastrosas respectivamente de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa del 1789 o del 1917. La realidad es que la revolución puesta en una dimensión humana tiene una capacidad creadora muy importante. Entonces, la revolución entendida desde la perspectiva de Bruce Ackerman, además de que la ubica o se inspira en la experiencia estadounidense y no tanto en el 18 brumario francés o en la erradicación de los Romanov por parte de los comunistas leninistas en la Rusia zarista, pues más bien lo que nos plantea Ackerman es la capacidad creadora y no destructiva de la revolución. La verdad es que la revolución ha tenido muy mala prensa en los últimos 150 años, precisamente por las experiencias negativas de finales del siglo XIX y principios del XX en distintas partes del mundo, siendo la más sobresaliente las revoluciones rusa o China del siglo XX. Pero la realidad es que si nosotros tratamos de identificar, como nos lo propone Hannah Arendt, la Revolución Americana como un episodio de la mayor contribución al mundo occidental de los últimos 300 años, que es la Constitución, me parece que vamos a tener una interpretación mucho más asequible. Entonces, con base en esto, nos encontramos en un contexto de revolución para crear un nuevo orden político definido por la búsqueda de la libertad y la inauguración de un sistema político que continúe para la posteridad. Y me parece que tres frases, dos de los padres fundadores y uno de un gran inspirador de la Revolución Americana, nos pueden recrear muy bien cuáles eran los predicamentos o preocupaciones que se tienen al momento de crear un nuevo orden político y también la manera en cómo éste se expresa en su predicado jurídico que es la Constitución. Entonces ahí tenemos tres frases que resumen muy bien todo esto. La primera es delimitar o poner en la mesa cuál es la verdadera naturaleza de una Constitución. Una visión minimalista o chata de la Constitución podría entenderse que es un acto de autoridad o un acto de gobierno, pero en realidad precisamente la creación que supone una revolución es que el pueblo constituya su orden político y por consecuencia a su gobierno. Esto nos lo dice Thomas Paine en sus escritos previos a la Revolución Americana. Después tenemos una frase de John Adams que establece el carácter de la Constitución como piedra angular de ese orden político que se va a inaugurar. Entonces, la realidad es que el marco de referencia para todo aquello que articula la cuestión pública debe ser la Constitución. Hoy, por ejemplo, la piedra angular y el marco de referencia para la decisión mayoritaria no fue la Constitución, sino fue la invocación de ese carácter sacramental de las decisiones mayoritarias o de la voluntad del pueblo. Entonces volvimos a una suerte de reivindicación del espíritu radical en que se identificaba la voluntad general con la voluntad de las mayorías representadas en las asambleas. Y eso, en el pensamiento de precisamente nuestro tercer autor en la cita, era un gran peligro para las democracias ingentes de principios del siglo XIX, que era precisamente
la gran amenaza que representaba la anarquía de las asambleas mayoritarias versus la estabilidad que podría significar un gobierno de pesos y contrapesos. Entonces, en esta cita de James Madison, me parece que se resume también de manera bastante afortunada la vocación de la Constitución como custodia de los derechos más apreciados por los individuos y también de la protección a la que puede aspirar cualquier minoría para tener una especie de escudo protector o de campeón, de valedor frente a las amenazas de las decisiones mayoritarias. Entonces aquí me parece que podemos encontrar una distinción liminar muy importante entre la idea que se tenía de constitución por parte de la Revolución Francesa y la idea de constitución a partir de la experiencia estadounidense. Para la experiencia estadounidense hemos quedado que la constitución es creación, mientras que en la experiencia europea, precisamente por el legado del despotismo propio de la concentración de poder que caracterizaba a los últimos reyes franceses, pues la constitución no se entiende como una creación en tanto que tampoco estaban tratando de desmantelar al 100% el orden político existente, sino simplemente introducir una serie de límites para que no se repitieran esos abusos de los déspotas ilustrados. Era tal la vocación de la Revolución Francesa de no erradicar por completo o desmantelar el antiguo régimen que su vida es muy efímera. Bastaron escasos 15 o 16 años para que se reinstituyera una suerte de nuevo despotismo a través del imperio con Napoleón en 1804. Entonces, la realidad es que, y esto también nos lo narra Hannah Arendt, el fracaso de la Revolución Francesa exalta más el éxito de la Revolución Americana, precisamente porque esta sí fue eficaz y exitosa en instituir un nuevo orden político. Entonces, la visión de los padres fundadores, independientemente de todo esto, está inspirada en buena parte del pensamiento europeo de mediados del siglo XVIII. Todas estas corrientes, tanto cientificistas como positivistas de los ilustrados franceses, hacen que los padres fundadores, en tanto miembros de una élite, tengan claro qué alternativas existían a los gobiernos de un solo hombre o de un hegemone como del que se trataban de emancipar en esa época. Entonces es claro que en esta división que tenemos dogmática y orgánica de la Constitución, en esa parte orgánica estructural, lo que Roberto Gargarella le gusta llamar la sala de máquinas de la Constitución, los padres fundadores optaron por la creación de una estructura de gobierno basada en la tricotomía montesquiana de legislativo, ejecutivo y judicial, y la gran preocupación, porque ese digamos que es uno de los giros interesantes una vez que se profundiza sobre la experiencia americana, no era tanto la creación de esa estructura de la tríada montesquiana, sino más bien cómo iban a instaurar un nuevo orden político una vez liberándose de Inglaterra, cuando tenían de manera muy pujante y activa la experiencia de 13 colonias que ya habían experimentado el autogobierno y que ya tenían un trayecto de tomar sus propias decisiones, tener su propia hacienda pública y de poder convivir con el resto de las colonias de manera más o menos armónica. Yo no he encontrado nunca una mención de una guerra o conflicto bélico entre algunas de las 13 colonias. Recuerden ustedes que estas antecedían en algunos casos, entre 100 y 150 años al movimiento de independencia. La realidad es que desde mediados del siglo XVII en Estados Unidos se empiezan a configurar estas colonias y todas ellas se caracterizaron poco a poco por configurar dentro de sí sistemas de autogobierno en el cual había una participación política ciertamente limitada, pero que permitía en esas circunstancias legitimar la decisión política. Entonces, la pregunta que se hicieron los padres fundadores es, ¿está bien que vayamos a constituir un gobierno nacional que atenderá solamente dos cuestiones fundamentales? Fíjense el minimalismo que caracterizó la fundación de los Estados Unidos. Va a atender la defensa común frente al enemigo externo, primera vocación, y segunda, la representación en el exterior. Nada más. El resto son facultades que quedan atribuidas de manera residual y completamente refractaria a los integrantes de los nuevos Estados Unidos, a las colonias transformadas en estados.